Buenos días a todos. El día de hoy para Sociales Nivel 7 vamos a ver la rama ejecutiva. El plan de la presentación es primero ver qué es la rama ejecutiva, luego ver más o menos cómo es su estructura, luego vamos a hablar un poco acerca de los componentes de la rama ejecutiva, que son la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los ministerios, los departamentos administrativos y por último les voy a explicar el taller de esta semana. Entonces, si se acuerdan, hemos venido viendo las tres ramas del poder público. Ya vimos la rama legislativa, ya vimos la rama judicial. Hoy nos corresponde ver la última rama, que es la rama ejecutiva. La rama ejecutiva se encarga de precisamente ejecutar todas las actividades administrativas para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La rama ejecutiva está representada por el presidente de la República y por lo que llamamos el gobierno nacional. ¿Qué es el gobierno nacional? Es un compuesto entre el presidente de la República y los ministros. Entonces, digamos, en toda esta situación de la pandemia, pues cuando nos dicen las decisiones están bajo lo que diga el gobierno nacional, a lo que se refieren es al presidente y en este caso particular al Ministerio de Salud. La rama ejecutiva tiene tres órdenes: uno nacional, otro departamental y otro municipal. ¿Por qué? Porque la rama ejecutiva se divide sus funciones dependiendo del territorio. Entonces tiene su propia organización territorial que hace referencia al conjunto de normas que establecen y regulan la forma como se distribuye espacialmente el poder público entre los diversos niveles político-administrativos de autoridad. Entonces, la rama ejecutiva es una rama que se divide por todo el territorio y cada uno de los territorios tiene su propia manera de organizarse y tiene sus propias funciones. La rama ejecutiva está dividida en dos partes. Como les estaba diciendo, la rama ejecutiva se divide a lo largo de todo el territorio. Entonces, tiene dos partes. Una que es un sector central y otra que es un sector descentralizado. Hoy vamos a ver el sector central, la próxima semana vamos a ver el sector descentralizado. Entonces, el sector central hace referencia a, digamos, las instituciones que cobijan todo el territorio nacional. He aquí la estructura del sector central de la rama ejecutiva. En este sector central pertenece el presidente de la República, la vicepresidencia de la República, también están los ministerios con sus respectivas superintendencias, las unidades administrativas especiales, los departamentos administrativos y los consejos superiores de la administración. De estos, los más relevantes pues son el presidente, el vicepresidente, los ministerios y los departamentos administrativos. Los ministerios y los departamentos administrativos están en el mismo nivel jerárquico. Ya las superintendencias, las unidades administrativas especiales y los consejos superiores de la administración están en un rango inferior. La presidencia de la República. El presidente de la República es una persona que simboliza la unidad nacional y que, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades a todos los colombianos. Entonces, el presidente de la República, actualmente Iván Duque, es el jefe de Estado y de Gobierno, es la suprema autoridad administrativa y militar y es el máximo representante de la rama ejecutiva. El presidente debe ejecutar políticas, planes, programas en pro de las necesidades del pueblo, siempre buscando la mejoría y el bienestar del pueblo. Sus funciones, entre otras, están el nombrar a los ministros y directores de los departamentos administrativos, es decir, el presidente es quien nombra quién va a ser el ministro. También dirige las relaciones internacionales de Colombia, dirige la fuerza pública y, en caso de ser necesario, también las estrategias de guerra. Debe mantener el orden público y promulgar las leyes y velar por su estricto cumplimiento. Los requisitos para ser un candidato presidencial son ser colombiano de nacimiento, un ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años. El periodo de gobierno de un presidente, como muchos saben, es de 4 años y empieza a partir del 7 de agosto del año que es electo. Se posesionan siempre el 7 de agosto. En segundo lugar está la vicepresidencia, que hace parte de la fórmula presidencial, es decir, cuando se lanza un candidato presidencial siempre se lanza
de la mano de un vicepresidente y ellos recorren todas las elecciones juntos. Si escogen a este presidente, el vicepresidente, que es su compañero, también queda escogido. Por lo que el periodo de elección del vicepresidente es el mismo periodo que el del presidente. La labor del vicepresidente, en este caso actualmente es Marta Lucía Ramírez, es reemplazar al presidente en causa de una ausencia temporal o absoluta. Y entonces, si se diera el caso que el presidente se tuviera que ausentar del gobierno, entonces el vicepresidente pasa a reemplazar sus labores. Además de esto, el presidente puede otorgarle al vicepresidente ciertas misiones o encargos especiales. Bueno, entonces los ministerios son organizaciones que están bajo la dirección del presidente de la República. Los ministros son jefes de la administración en su respectiva dependencia y son quienes asesoran al presidente en su respectiva área. Entonces, si el presidente va a tomar una decisión respecto al área de salud, tiene que contar con el Ministerio de Salud para aconsejarlo. Si va a tomar una decisión acerca de la economía del país, tiene que recurrir al Ministerio de Hacienda. Son quienes formulan las políticas concernientes a su despacho, dirigen la actividad administrativa y ejecutan la ley. Son además los voceros del gobierno ante el Congreso, son los que presentan los proyectos de ley y además pueden hacer parte de los debates que hay dentro del Congreso. Hay 18 ministerios en Colombia, que son el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y de Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Trabajo, de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Transporte, de Cultura, de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Deporte. En resumen, los ministerios se encargan de administrar y de tomar las decisiones pertinentes a su área. Entonces, el Ministerio de Educación toma las decisiones pertinentes, obviamente de la mano del presidente, respecto al área de la educación. El de salud, pues al de salud. El de vivienda, respecto a las cosas de vivienda. Y así sucesivamente. Los ministerios tienen entidades vinculadas que son las superintendencias. Entonces, las superintendencias realizan actividades de inspección y vigilancia, tienen autonomía financiera y administrativa y sus funciones dependen de lo que el ministerio que las crea les diga que son sus funciones. Entonces, digamos que están los ministerios y esos ministerios pueden crear superintendencias a las cuales les otorgan funciones específicas para realizar. Algunos ejemplos son la Superintendencia de Notariado y Registro, que hace parte del Ministerio de Interior y de Justicia, la Superintendencia Bancaria, que hace parte del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que hace parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la Superintendencia Nacional de Salud, que hace parte del Ministerio de Protección Social. Entonces, les traigo estos ejemplos para que vean que la idea de las superintendencias es encargarse de una sección de lo que hace el ministerio. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud lo que hace es pues encargarse de velar porque las instituciones que proveen el servicio de la salud lo estén haciendo adecuadamente. El de la Superintendencia Bancaria lo que hace es asegurarse de que las entidades bancarias estén también ejecutando correctamente su labor. Por otra parte están los departamentos administrativos, que en sí cumplen el mismo papel que los ministros o los ministerios, pero en vez de dirigir ministerios, dirigen departamentos administrativos. Entonces, los departamentos administrativos son el de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, si se dan cuenta,
Pues ya los departamentos administrativos, valga la redundancia, se encargan de aspectos más administrativos que los ministerios. Los ministerios, si bien se encargan de un área del gobierno o de las decisiones del gobierno, no son funciones tan administrativas como las que cumplen los departamentos administrativos. Bueno, y ya para terminar, les voy a presentar el taller. Lo que quiero que hagan es una pequeña presentación, una exposición, donde quiero que escojan uno de los ministerios y un departamento administrativo y pues preparen una exposición, es decir, se graben presentando el ministerio y el departamento administrativo que escogieron. Y la idea es que en esa presentación tengan en cuenta las siguientes preguntas. Pueden decir más cosas, pero el mínimo es que respondan estas preguntas. Y es: ¿quién es el ministro o director administrativo actual? ¿Cuáles son las funciones del ministerio y departamento escogidos? ¿Y por qué creen, ustedes, por qué creen que ese ministerio o ese departamento es importante para el gobierno nacional? Eso sería todo por hoy. Les deseo un muy feliz día y espero que sigamos aprendiendo juntos.